Hola, soy Juan Quesada. Me han pedido que limpie unas estrellas, se van a usar para un adorno aquí. Entonces vamos a limpiarlas. Si escuchan de fondo la basura, no se les olvide sacarla, por favor, acá en México. Bueno, seguimos. Una, dos, tres. Ah, caray. Eso sonó muy fuerte, una disculpa. ¿Por? Ya lo descubrí. Déjeme se lo muestro por esta situación. Esta es una pieza de acero. Por favor, tengan mucho cuidado. Yo sé perfectamente que esta pieza tiene bordes, pero están limados, pero como quiera, siempre hay que tener precaución, use guantes o lo que sea. Para uso informativo y sabiendo que esto es así, yo lo estoy tocando sin guantes, pero les voy a mostrar de qué se trata. Voy a hacerle un zoom ahí para que ustedes vean perfectamente qué es eso. Eso es un orificio. Voy a darle un giro para que ustedes alcancen a ver el detalle. El detalle es eso. ¿Qué es eso? Eso es corte por alambre y esto es el arte del ingenio para todos los ingenieros técnicos que sepan de qué les hablo. Un saludo. Esto es EDM, Electric Discharge Machine, o lo que es lo mismo corte por alambre. Aquí lo puede apreciar un poco mejor. Este orificio que ustedes ven es un agujerito que se hace. Estamos hablando de las máquinas de control numérico. Estamos hablando sobre el arte de hacer cosas como estas. Quizá usted no lo sabía, entonces para este es este canal, para explicarle brevemente y que cada día que venga usted a ver algo nuevo que subimos aquí, se vaya con un conocimiento nuevo y para la próxima vez que vea una cosa así, diga, wow. Y usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver lo mecánico con el arte? ¿O qué tiene que ver con algo? Pues es una estrella. ¿Qué creen que hace? Esto es un troquel. Esto, de hecho, es el desperdicio. Esto es la rebaba, o sea, lo que se desperdicia, se tira de un troquel. El troquel está compuesto por una cavidad a la que se le llama matriz y al punzón. Hay una diferencia entre los dos, uno es externo y el otro interno. Entra la capa, digamos que esta es la capa o la lámina, el punzón está en la parte de arriba y la matriz está en la parte de abajo. Mi mano simularía que es una lámina y cuando entre el punzón haría esto, disculpen el ruido, y lo cortaría. Y la diferencia que hay entre un espacio y otro, del punzón y la matriz, eso es lo que te da la figurita. No tengo la figurita, pero seguramente usted tiene en casa. Le voy a explicar por qué. Porque esto es una estrella de Navidad. Y este es otro ejemplo de otra pieza que se hace. En este punto las piezas ya tiene perforaciones y demás, entonces probablemente se utilizó algún agujerito que tuviera aquí. Este también es la rebaba. Entonces ustedes alcanzan a ver, si lo vemos bien, ahí en esta parte, se alcanzan a ver el recorrido de el alambre. El alambre mide aproximadamente unos 10 o 15 milésimas. Es como menos de, de una aguja de coser. Entonces usted hace la forma, se corta, sacas el inserto que no sirve y si le vas a dar acabado aquí, sería darle un repaso para que le quites estas huellas en lo que va a ser útil, ya sea el punzón o la matriz, y dejes una superficie perfectamente lisa. Para mí esto me gustó y me lo traje. Obviamente se lo pedí a que era mi jefe. Es como la pantera rosa, ¿no creen? Y todo es arte.
short que les publiqué hace tiempo, que es este. Este viene teniendo el mismo efecto que el otro, simple y sencillamente que en este caso pues ya tenías el orificio que es más o menos como de 3.16 el orificio, el diámetro del orificio, y aquí me voy a mover para que ustedes vayan viendo dónde está el trazo de el corte de alambre. Esta pieza iba así, acostada, y el alambre pasa por ahí, termina de cortar el círculo y cae. Esto es desperdicio que se tira a la rebaba, whatever. Y yo aquí lo que hice con ayuda de un compañero soldador, esto es una rondana, esto es otra rondana, aquí alcanza a ver los puntitos que tiene soldadura, aquí también, este es un tornillo, ahí está el tornillo, perfecto, y aquí está la base, cómo se hizo el acabado final, y listo. Usted tiene su pieza única, original, bella. Y cerramos con esta, que es una lámina que yo hice el programa porque soy programador también y yo hice el programita para hacerlo. Es una Q. Está manchadito ahí en la cejita de la Q o pestañita, pero ahí está perfecto la Q. Voy a girarlo para que vean cómo está. Ahí está pegado con un imán, pero aquí está. Y esto era porque lo tenía pegado en la pared y lo quité donde estaba, pero está delgadito. ¿Sí ven? Ahí está perfecto. Entonces, piezas únicas para personas únicas.